Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros el conectaros a la presentación de hoy. Como veis, la temática es sobre renta fija. Estamos viendo una renta fija, unos movimientos a los que no estábamos acostumbrados últimamente, unos yields bastante más altos que los últimos meses. Ya hemos dejado el terreno negativo al que ya nos habíamos acostumbrado últimamente, y tenemos un nuevo escenario de renta fija que nos gustaría analizarlo en profundidad. Para ello, nos vamos a presentar. Yo soy Patricia López, directora comercial de TREA Asset Management, y tengo aquí a los expertos en renta fija. A mi derecha tengo al especialista Álvaro Mata, el especialista en crédito. Él, digamos, que es el que aporta ese valor a las carteras de la parte un poco más, digamos, volátil, un poco más de riesgo. Entonces nos va a contar un poco su visión sobre el crédito, más enfocado en high yield. Aquí delante de mí tenemos a Pedro Pérez. Pedro Pérez es el jefe de mercados emergentes de TREA. Gestiona estrategias sobre todo con la parte, de la parte fuerte de la moneda en hard currency, y Pedro nos contará sobre el escenario de deuda emergente que nos parece que ahora está cobrando un cáliz muy interesante y con unos yields también no vistos desde hace mucho tiempo. Y enfrente mío tenemos a Ricardo Gil. Ricardo es el estratega macro. Nos va a dar una visión, la visión oficial de TREA más global y también un poco más enfocada en la parte de renta fija. Dará más o menos una hora. Tenéis un apartado, veis arriba, para poder hacer preguntas. Entonces, intentaremos hablar durante más o menos 25 o 30 minutos y dejar tiempo a que podáis hacer todas las preguntas que tengáis, que seguro que serán muchísimas. Bueno, Ricardo, empezamos por ti. ¿Cuál es la visión global de TREA del mercado, más desde el punto de vista macro? ¿Nos lo puedes resumir en 5 minutillos? Bueno, pues muy rápido. La idea es que todo lo que hemos estado viviendo desde finales del año pasado y sobre todo este año, pues se está reflejando en lo que es economía real, ¿no? Y se va a empezar a reflejar sobre todo cuarto trimestre, lo estamos viendo ya, que se puede alargar hasta el primer trimestre del año que viene, y eso al final pues es un poco el objetivo que tenían los bancos centrales. Empezamos el año con la obsesión de inflación y bancos centrales, y esa dinámica solo ha ido ganando intensidad a lo largo del año, ¿no? Y entonces ahora ya, digamos que es cuando vamos a empezarlo a ver en lo que sería datos de economía real, ¿no? Ahí en la presentación lo que hemos puesto un poco son las tres variables que estamos viendo ahora, ¿no? Y sobre todo desde la vuelta de verano. En el sentido de, primero, los bancos centrales con el objetivo de estabilidad financiera y marcado por el tema de la parte de inflación, los gobiernos que lo que tratan de mantener es una estabilidad macro de cada país, y que han sido los que han estado cogiendo todo el peso desde la crisis del COVID en cuanto a deuda pública, etcétera, con lo cual su palanca, digamos, para favorecer el crecimiento sería la parte fiscal, y luego el shock que estamos teniendo en la parte de energía y de alimentos, ¿no? Que se refleja evidentemente pues lo que serían los PIBs y la parte de inflación. Entonces, con estas tres variables, lo que hemos puesto ahí son tres gráficos explicando la situación en la que cada uno está actuando en lo que sería economía real, ¿no? La parte de gobierno sería el gráfico de arriba, que lo hemos cogido del informe del Fondo Monetario Internacional que salió ayer o antes de ayer, perdón, y que nos parece bastante relevante, y es el hecho de en la situación en la que estamos ahora, ¿vale? Con economía que ha tenido un impulso, etcétera, los gobiernos, la situación en la que están es que el nivel de deuda de los desarrollados es muy alto. Anormalmente alto para lo que veníamos siendo, lo que estábamos acostumbrados. Es cierto que esto viene por todo el impulso que se metió en el 2020 y 2021, y lo que te hace es que estés con deudas por encima del 100% del PIB, con lo cual la situación de los gobiernos no es sencilla de cara a meter otro estímulo, ¿no? En la parte de los países emergentes, pues tienen más margen de lo que sería deuda con respecto a PIB, ¿vale? Pero lo que también es verdad es que tienen el problema de pues lo que es un país emergente, que es lo que os contará y que conoce mucho más Pedro, ¿no? Otro de los datos interesantes de este gráfico es cuánto cuesta ya los intereses de la deuda, que es un poco el tema importante, ¿no? Y es que, bueno, lo que estamos viendo es cómo en
En los países emergentes pues están ya en torno al 4% del interés de la deuda, más del 3%, y en los desarrollados pues estamos en la zona del 2% y subiendo, ¿vale? Con lo cual, en este entorno que tenemos, que la macro se está viniendo para atrás, lo que tenemos es que los gobiernos, la palanca que pueden tener ellos de estabilización automática, ¿no?, de lo que sería política fiscal, pues no tienen mucho margen a nivel agregado. Luego ya cada país es un mundo, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos es el gráfico de aquí abajo de la izquierda, en el que básicamente es ver los bancos centrales qué es lo que han hecho. Entonces, aquí lo que hemos puesto simplemente, hay muchas formas de medirlo, entonces, pero para que una cosa muy visual, es ver cómo ha aumentado el tipo a 2 años en Estados Unidos o en Alemania en los últimos 6 meses. ¿De acuerdo? Entonces, ven que el shock que hemos tenido ahora, en los últimos 20 años, o nos podemos ir muchísimo más allá, pero en los últimos 20 años no se ha producido nunca. Nunca ha habido una subida tan rápida y tan fuerte de los tipos de interés, evidentemente, en el corto plazo y en todos los plazos. Y es un poco lo que está sufriendo la parte de renta fija, ¿no? Si ven en el gráfico también, esto es igual, pero en sentido contrario a todos los estímulos que se metieron en el 2008-2009. De 2008-2009 las bajadas, bueno, pues fueron hasta 300 puntos básicos o 400 puntos básicos, desde el punto máximo hasta la parte mínima, y aquí ahora llevamos 200 puntos básicos, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es un espejo, digamos, en el sentido contrario, evidentemente, de lo que vivimos en el 2008, ¿no? Y luego, por otro lado, es este tema de energía y alimentos, etcétera, cómo está afectando. Y ahí lo que hemos puesto es las balanzas comerciales, por ejemplo, de Japón y de la eurozona, ¿no? Estos países, estas regiones económicas son importantes porque al final son los que tenían superávit por cuenta corriente crónico. O sea, les sobraba el dinero y ese dinero es el que invertían en el resto del mundo, o en el caso de Alemania, bueno, pues dentro de lo que sería la Unión Europea. Bien, esa variable, con el shock que ha habido de energía y de alimentos, ha desaparecido, ¿vale? Entonces, estas son las 3 patas que tienen que ir conjugándose de cara a ver el mundo que nos vamos a encontrar pues el año que viene, y que desde luego lo que nos están llevando ahora es a tener crecimientos muy bajos, que ahora adelantaremos, y que probablemente pues tengamos algunos crecimientos negativos durante algunos trimestres, ¿no? Pero que una de las 3 tiene que ir cediendo hacia uno de los lados, o bien los bancos centrales les paran todo lo que es la retirada de liquidez y las políticas de austeridad monetaria, ¿no? Es decir, que los tipos se queden ya aquí o que incluso empiecen a bajar, o bien los gobiernos empiezan a actuar y empiezan o bien a aumentar muchísimo más su deuda o a reducir gasto, etcétera, con la implicación que eso tiene con respecto al PIB, o bien para la parte esta del shock que estamos teniendo en energía, y que desde luego lo que da de lleno es a lo que habían sido los motores de los últimos 10 años, ¿no? Entonces, el panorama el marco en el que nosotros nos estamos moviendo desde el punto de vista macro es este, ¿no? Que cada uno ha estado estirando uno de esos lados, pero que hay un lado que se está rompiendo, que es lo que sería la economía real, y que eso va a provocar que los otros se tengan que reorganizar. Es decir, se tendrán que organizar gobiernos y bancos centrales, ¿no? Un ejemplo y como anécdota de lo que está viendo ya, que es el enfrentamiento claro entre lo que sería un banco central y un gobierno, es lo que hemos visto en el Reino Unido en las últimas 2 semanas, ¿no? Que el gobierno quiere ir por un lado, el Banco Central quiere ir por otro lado, y el mercado al final es el que, bueno, pues digamos que es más soberano, pues por pánico, por miedo, por iliquidez. Eso entrará luego seguro más adelante Pedro y Álvaro, pero que lo que está obligando es a que el camino tiene que ser uno determinado. Entonces, en otras veces hemos visto que se toma unas opciones muy claras, pues en la crisis del 2008, etcétera, o en el 2020, y ahora pues estamos abocados a que ocurra algo parecido, al que se tenga que tomar una determinación, ¿no? Entonces, toda esta parte de entorno, o sea, de lo que es el escenario actual, cómo lo vemos, lo que nos lleva es a ver un poco cómo se está reflejando eso en la economía real, ¿no? Porque esto es todo economía financiera. Ahora es la economía real, que sería lo que está en la siguiente diapo, y aquí muy rápidamente, ¿no? O sea, hemos cogido el índice de la OCDE, pues eso, hay millones de índices de confianza, este es el más global, y lo que lo tenemos ya es en zona de contracción, ¿de acuerdo? Que esto lleve a un susto como vimos en el 2009 o como vimos en el 2020, que es cuando esto, bueno, pues se para de golpe, etcétera, bueno, pues nosotros no lo creemos, ¿no? Lo que sí que está claro es que la economía global va perdiendo impulso. Ya tenemos, pues con el informe del Fondo Monetario Internacional,
¿vale? Pues que un cuarto de los países a nivel global van a estar en recesión el año que viene, ¿no? Esto es parecido a lo que vimos en el 2001 o 2003, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el escenario que creemos que nos vamos, ¿no? Hemos tenido una subida de los precios de los activos como medida para tratar de salvar el sistema en los últimos 10 años y ahora lo que se está ajustando son los precios de los activos, ¿no? Porque el entorno está cambiando. Entonces, de la parte de los índices o de economía real, lo que vemos es que cuarto trimestre y tercer y primer trimestre del año que viene es donde va a estar el golpe en lo que sería economía real y bueno, pues dependiendo de las actuaciones, pues veremos ya una vuelta a partir de esos meses, aunque sigamos viendo en términos negativos o que va empeorando por la comparativa año contra año, de lo que sería actividad real, pues podemos ver cierta mejora, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la macro, ¿no? En cuanto a los bancos centrales, también un apunte que parece interesante, y es que todo el dinero que se ha estado metiendo en el sistema, ¿no? Que se puede ver en la variación de los bancos centrales en el gráfico de abajo, pues a 12 meses, en 12 meses cuánto han cambiado o en 3 meses, lo que vemos es que estamos en las condiciones de retirada de dinero más fuertes de los últimos 20 años. He puesto desde 2007-2008 porque es cuando se ve más claro. Pero es que nunca antes se ha estado retirando tanto dinero del sistema. Aquí hay dos cosas. Una, balance de bancos centrales, que evidentemente solo hay uno que está bajando, ¿no? Que es la Reserva Federal, pero hay otra variable que es la que lo está marcando, que es la divisa. Estas balances de los bancos centrales están puestas en dólares, ¿vale? Entonces, cuando yo, si mi divisa está bajando si mi divisa, perdón, se deprecia, lo que ocurre es que el valor de todo el dinero que yo tengo en el sistema con respecto al resto del mundo también está bajando. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que una subida del dólar lo que te está haciendo es que las condiciones monetarias son más duras para el resto del mundo y nunca han sido tan duras como las que estamos viviendo ahora, ¿no? Así que desde mi lado, pues únicamente decir eso, que las economías están ya en la fase de ajuste, están en la última fase del ciclo, que aquí se producen los sustos, que en teoría son capaces de manejarlo, que tienen las palancas para manejarlo, pero que todavía no has actuado. Las palancas serían, pues eso, pues parar un poco toda la parte de la política monetaria o los gobiernos pues actuando de una determinada manera, o bien que el entorno de toda la parte de energía y de alimentos se para, ¿vale? Hay poco margen para que los países tengan ese espacio fiscal y entonces el ajuste es de economía real, ¿no? Y bueno, luego como para dar paso al tema de lo que es renta fija en sí, únicamente comentar, ¿no? Que estos son las volatilidades de los distintos activos y ved cómo desde lo que sería junio del año pasado, que es cuando empieza ya a verse los primeros mensajes claros de que va a haber subida de tipos, etcétera, pues como la volatilidad de la parte de renta fija, ¿no? Que es bueno, la línea negra esta, bueno, pues que ha multiplicado por 2,5 veces. Este ha sido el primer indicador de que empezaban las cosas, iban a empezar a moverse. Lo siguiente que ha venido después ha sido el eurodólar, ¿no? Y las divisas, que es lo que ha empezado a saltar fundamentalmente desde junio de este año. Luego, pues evidentemente el petróleo, pero también es interesante ver cómo la parte de la renta variable todavía no ha reflejado o no hay tanta volatilidad como la que se está viendo en el resto de los activos, ¿no? Y esto, pues lo que nos hace pensar, yo desde mi lado, desde el punto de vista de lo que he dicho, etcétera, pues que allí es donde tendrá que ser el siguiente movimiento, ¿no? Mientras que en otros ya el movimiento pues está más que avanzado. Fenomenal. Más adelante hablaremos sobre la asset allocation, un poco qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de cada uno de los activos. Vale, has hablado un poco más en términos globales, has incluso mencionado que ves recesión en algunos de los países. Si nos vamos más a la parte de Estados Unidos, ¿ves también esta misma complicación que podemos ver en las economías globales o crees que Estados Unidos va a actuar un poco aparte del resto del mundo? O sea, ¿cómo ves Estados Unidos? Estados Unidos ya está actuando aparte del resto del mundo. La contracción de los índices de condiciones financieras es absolutamente salvaje. No solo la reducción de balance, pero a la vez tienes una subida de tipos súper acelerada, una inversión de curva súper rápida, tienes un dólar súper fuerte que ya vemos los problemas estructurales que está generando, sobre todo porque coincide con un shock de commodities tremendo.
que es lo que está causando pues, el problema en todas partes, porque es que ahora mismo la combinación de un dólar fuerte y un commodities, precios commodities muy altos, pues es lo que crea problemas en muchos sitios. Básicamente, para daros una idea, por ejemplo, las mejores monedas del mundo en los últimos 3 meses son todas latinoamericanas, son productores de commodities en Brasil, Perú y México. Estables en el año, Brasil sobre todo, pero quiero decir que básicamente lo que está pasando es que todo este exceso de dinero, de masa monetaria que se ha inyectado, se tiene que reducir y el único que lo está haciendo activamente es es la Reserva Federal. Se están pasando por la increíble velocidad con la que esto está ocurriendo. Yo no creo que esto no haya ocurrido nunca, ni siquiera en los años 80 durante Volcker. Los tipos de interés eran mucho más altos, pero esta contracción, y sobre todo acompañada de un dólar tan extremadamente fuerte, no es... yo no creo que en términos relativos haya habido una cosa igual. ¿Cuál es el problema? Ya estamos viendo los problemas. Como decía Ricardo, el Banco Central, sobre todo, por ejemplo, en lo que está pasando en Gran Bretaña, que es un país relativamente poco endeudado, con un ratio de deuda con respecto al PIB de solo 70-72%, pasa una cosa parecida en Europa y controlar pues un ataque especulativo contra algunos países va a ser infinitamente más complicado porque ya no tienes, entre otras cosas, ya no tienes un superávit de cuenta corriente, ¿no? Entonces, el problema que vemos ahora, desde luego, aquí la gran pregunta de la parte dólar es si hemos llegado a cómo de cerca estamos de la tasa terminal. ¿Cómo te crees lo que dijo la Fed en su Summary of Economic Projections la semana pasada? Y hasta qué punto podemos esperar un pivot. Vamos a ver, lo que dijo ayer, lo que salió ayer en las minutas del FOMC es que por primera vez en el año la Fed veía los riesgos ya más balanceados, pero justo después salió Kashkari, el de la Fed de Minnesota, todavía con un tono súper agresivo, que estamos muy lejos del pivot. No necesitas que la curva, que los tipos de interés reales americanos lleguen a donde dicen que va a llegar. Yo dudo mucho que la inflación caiga tan rápido como ellos dicen, pero no hace falta tener tipos de interés reales en el casi el 2% para que en Estados Unidos las condiciones financieras dejen de ser tan agresivamente en contra de los mercados, ¿no? Necesitas una estabilización de curva, necesitas una cierta estabilidad del 2.10, vamos, de lo que es la pendiente de la curva americana, el 2.10 y el 2.30, sobre todo el 2.10. Y eso debería dar un cierto nivel de, si estamos cerca de la tasa terminal y por ejemplo, la inflación de hoy y sobre todo la del mes que viene va a ser súper importante, es lo que te va a determinar si el dólar, si la estabilidad curva, por lo tanto, entrar en activos de riesgo y en treasuries americanos, vamos, en todo lo que es la renta fija americana, es el momento. Yo creo que estamos muy cerca, pero todavía hay incertidumbre por la estructura de la inflación, sobre todo el core inflation americano. Pero estamos muy cerca de llegar ya a una tasa terminal. ¿Vale? Y cuando esa tasa terminal se identifique, no puede ser que la suban 100 puntos básicos cada 3 meses. Esto tiene que acabar. Esperamos que sea así, con lo cual creemos que desde el punto de vista de la zona dólar, la luz del final del túnel ya se ve. Otra cosa es que tengas movidas como en Inglaterra, que el Banco Central vaya por un lado y los gobiernos vayan por otro, que sobre todo, bueno, allí también un problema tremendo claramente de apalancamiento en una zona del sistema. No sé yo si en Europa vamos a tener ese problema, pero los que están más apalancados, como decía Ricardo, son los gobiernos, ¿no? Yo tengo mis dudas de que de verdad el Banco Central Europeo, si paran alrededor del 2%, como parece el que indicaron ayer, si la tasa neutral no nos dan una tasa terminal, si llegan a neutral en vez de entrar en restrictivo, el siguiente paso es a dónde van desde el punto de vista de QT, de cuánto prestan al sistema, a los sistemas bancarios. Si empiezan a sacar el dinero del sistema rápidamente, va a haber problemas de financiación. Alvarito hablará probablemente más de esto, pero es evidente que las tasas de
de default en crédito global, que están bajísimas, van a subir. Dejaré que Álvaro hable más de hasta qué nivel creemos que pueden llegar. O sea, el momento está la renta fija porque llegamos, por lo menos en dólares, la estabilidad de curva, los tires son altísimos en niveles históricos. En otros países yo tendría mucho más problema, mucho más cuidado con qué créditos te metes, en lo que todo lo que sea, sobre todo en la zona euro. Yo estaría mucho más cuidado. Yo me iría más bien a crossover y corporates muy buenos, pero en general en Europa todavía estamos 9 meses por detrás de lo que ha pasado en Estados Unidos, pero nos hemos tragado toda la contracción de las condiciones financieras que ha llevado a Estados Unidos en adelante, y todavía hay que ver lo que va a hacer el Banco Central, porque no es seguro. Ya que estás hablando de la parte de crédito, entiendo que Álvaro estás alineado con los mensajes de Ricardo y de Pedro. Nunca. Pero ¿cuál es tu visión? Sobre todo ha salido el tema de las tasas de impago. ¿Cómo ves el mercado de crédito y si crees que las tasas de impago pueden empezar a subir un poco? Porque es verdad que ahora están muy bajas, si lo comparamos un poco con niveles históricos. O sea, ¿cómo ves el crédito y las tasas de impago de los diferentes activos? Bueno, estamos en un momento que hace muchos años que no hemos vivido, con estas tasas de rentabilidad del, lo que sea, 8 o 12% más o menos en bonos crossover, en bonos high yield, que es un poco más lo que miro yo. Probablemente desde el año 2008 hasta el 2011 igual no vemos estos niveles. Por lo tanto, hay muchísimas compañías, equipos gestores que están más acostumbrados a gestionar su balance con costes financieros del 3-4%, que es lo que hemos tenido en los últimos años. Para los inversores, el hecho de haber perdido este año un 10, un 12, un 14% en activos de renta fija, pues es algo que también probablemente no haya pasado nunca. Entonces, bueno, la gente lo ve con miedo. Eso hace que probablemente no hay una contrapartida, hay muy pocos compradores, el mercado está muy líquido. Eso hace que veamos volatilidad prácticamente diaria en casi todos los activos de renta fija. Entonces, el mercado de crédito ahora mismo se ve con miedo. Es decir, casi todo lo que la gente habla es negativo. No hemos llegado a esa tasa terminal en Estados Unidos, no está muy claro hasta dónde van a subir los tipos en Europa. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre que hace que sea complicado para muchos inversores el lanzarse ahora, ¿no? Si miramos un poco niveles históricos, hay un slide que ha preparado Ricardo, me parece que es en la página 3, de spreads en euros. Ahí podemos ver cómo los niveles actuales son amplios, ¿vale? El W, que esto es W en euros con una duración que no es muy alta, esto es un spread pero de bonos, de cash, no de derivados, porque los derivados de crédito están bastante más amplios que eso. Está ahora mismo cercano a 500 puntos básicos en Ws. El índice que miramos nosotros de derivado de crédito, que se llama crossover, que es el más líquido, está en 640. Entonces son niveles que históricamente son altos, pero es verdad que probablemente veamos algo un poquito más amplio en los próximos meses, sobre todo si ocurre, como suele ser en estas circunstancias, algún evento pues que le cause un poquito de shock al mercado, ¿no? Y aquí hay varias cosas que pueden pasar. Claro, aquí puede pasar pues desde que vuele un fondo de pensiones inglés que parece que está la cosa así un poco tensa, que están muy apalancados, que la legislación inglesa les permite estar muy apalancados y lo han aprovechado estos últimos años con los tipos de interés tan bajos para apalancarse un poco demasiado. Puede ser que haya una bomba nuclear en Ucrania. No, claro, es que puede haber 3 o 4 cosas que puede hacer que nos relancen esos spreads un poco más amplios. Y entonces ahí seguramente surgirá la oportunidad a medio plazo. Pero ahora yo creo que a medio plazo los niveles están históricamente amplios, ¿vale? Eso de un punto de vista más o menos técnico. De un punto de vista fundamental, los últimos resultados que hemos visto, segundo trimestre de este año, hubo muchas más compañías que lo hicieron mejor de lo esperado que peor. Tercer trimestre empezarán a reportar la semana que viene, ¿no? Creo yo, en Estados Unidos, los bancos primero, y veremos a ver qué dicen. Yo creo que el tercer trimestre seguramente sea bueno todavía. Yo creo que la economía real no llegó demasiado hasta septiembre, que es lo que van a publicar las compañías.
Así que seguramente van a ser relativamente buenos. Va a ser muy, muy importante el outlook que nos den para el cuarto trimestre y para el año próximo. Pero ahora mismo el peso que tiene la incertidumbre macro, geopolítica y tal es mucho mayor que lo que vayan a publicar las compañías. Así que el mercado de crédito lo veo con cierto miedo, pero que hay oportunidades ahora y probablemente las haya más en los próximos meses. ¿Y en qué sectores ves más oportunidades y por qué? Bueno, hay un sector que a mí me gusta un poco más que a lo mejor al resto, aunque es verdad que le han pegado una castaña impresionante. A Ricardo no le gusta mucho, ¿no? No, pero es que es verdad que le han pegado muy fuerte en los últimos meses, porque se ha dado como un poco de tormenta perfecta para ellos. Y el sector de real estate en Europa, real estate no hablo de promotoras, constructoras y cosas así, son más compañías patrimonialistas, lo que se conoce en España como SOCIMIs, que en Europa y en Estados Unidos son muy populares, se llaman REITs, Real Estate Investment Trust. Son compañías que operan en el sector residencial, oficinas, logístico, centros comerciales, retail, y son compañías que habían aprovechado estos últimos años, son compañías que tradicionalmente se financiaban en el mercado bancario, poniendo sus activos como garantía en la financiación que le ofrecían los bancos. Los últimos años, con los tipos tan bajos como hemos tenido, han aprovechado, han salido al mercado. Casi todos están muy financiados en el mercado de bonos, que bueno, por un lado es bueno porque la deuda pasa a ser secure and secure, con lo cual, bueno, está bien, ahora viene el porqué. Y por otro lado, pues todos los gestores de fondos, los índices y tal, se han llenado de este tipo de activos que eran, bueno, bastante desconocidos porque no eran muy populares en el mercado de bonos hasta hace poco. Y bueno, la subida de tipos de interés, el riesgo a que una recesión económica vaya a impactar en el volumen de empleados, afecta a las oficinas, en el consumo, afecta a los centros comerciales más de retail. Entonces, es un mercado, es un sector al que el mercado lo pega muchísimo. Si vemos que los tipos no van a durar mucho más tiempo, probablemente vaya a recuperar rápido. Si la recesión no es muy grande, probablemente tampoco vayan a sufrir demasiado desde un punto de vista fundamental, operativo, de que no se reduzcan demasiado las oficinas, de que el consumo no se pare demasiado. Y luego son compañías que generan muchísima caja y que siempre lo han repartido entre los accionistas. Así que va mucho más riesgo de que a lo mejor a los accionistas les disminuyan los dividendos. Son compañías que están financiadas con deuda unsecure ahora en el mercado y por lo tanto tienen esa palanca de volver a emitir deuda secure y, bueno, si necesitasen la liquidez, siempre y cuando no haya un problema del sistema bancario, claro, de financiación a las compañías. Con lo cual, a mí es un sector que para lo castigado que está, veo oportunidades. Patri, una de las cosas que quería decir, porque en parte todas estas cosas que están pasando, los spreads, los diferenciales no son, a ver, son altos, pero no, históricamente no es. Lo que sí tenemos es todo, los tires, especialmente en dólares, son altísimos desde cualquier perspectiva histórica. Mercados emergentes desde el año 2002 no veíamos una cosa así. El problema fundamental que tiene el mercado ahora mismo es un problema de falta de liquidez tremenda en todas partes. Lo que es la liquidez del mercado de treasuries, tanto la profundidad de mercado como la dispersión de curva, como los bid-offer spreads, es increíblemente bajo para... estamos hablando de niveles de hace muchos años. ¿Cuál es el problema de eso? Que esa falta de liquidez se está transmitiendo a prácticamente todo. La preferencia por la liquidez que está llevando al cash hacia el reverse repo de la Fed y todo esto, la falta de letras del Tesoro americanas, hay una demanda tremenda. Pero el problema fundamental es que los grandes compradores, y pronto va a pasar al Banco Central Europeo, de treasuries, eran los bancos centrales extranjeros. Los bancos americanos, a través de los programas de QE, compradas de bonos por parte de la Fed, los bancos americanos aumentaban reservas, los bancos americanos compraban treasuries, y esos están desapareciendo. Y la Fed tampoco está comprando, y no solo está comprando, sino que está dejando que se amortice pues una parte importante de bonos, hasta $1 trillón en los próximos año y medio, ¿no? Son 90.000, una cosa así. Claro, si tú no tienes, si los mayores compradores de bonos del Tesoro, y eso en Europa en algún momento van a tener que lidiar con eso también, desaparecen. Y no solo eso, todos los bancos centrales están vendiendo treasuries porque tienen que defender sus monedas para evitar un impacto inflacionario todavía mayor o
una contracción de las condiciones financieras todavía más. ¿Qué pasa? Que literalmente hay volatilidad y falta de liquidez, volatilidad extrema y falta de liquidez en prácticamente todos los activos de renta fija, empezando por los derivados, que es lo que de verdad está causando todas estas movidas intraday. Los swaptions, los swaps, la diferencia entre las tasas fijas, o sea, sí, es impresionante los movimientos que está habiendo, y eso no se cura hasta que la curva se estabilice en algún sitio de consenso. ¿Puede ocurrir en Estados Unidos en los próximos 2 meses? De 2 a 5 meses, yo creo que sí. Con lo cual, daría entrada a una compra de acciones y una recuperación rápida, evidentemente, a través de un reempinamiento de la curva desde niveles muy invertidos. En Europa todavía falta bastante para eso, porque no siquiera nos han dicho qué es lo que piensan hacer con el QT, para empezar. ¿Vale? Entonces, cuando eso se estabilice, tendremos más situación, pero yo creo que tasas de default de, no sé qué, entre el 6 y el 8% globales, por eso hay que tener mucho cuidado. La renta fija sí, pero hay muchas oportunidades de tires súper altos en crossover, en investment grade y tal. Y high yield depende, hay que tener cuidado donde te metes, el riesgo de refinanciación a corto plazo es muy alto. Yo tengo más miedo este año a muchas reestructuraciones en los próximos 10 meses, 12 meses, a que haya más reestructuraciones, distress exchanges y cosas así, que a defaults directos, pero desde luego el crédito de menos calidad, hay que hablar con Álvaro, que sabe de esto, y meterse donde de verdad merece la pena, compañías menos endeudadas, y el resto hay cosas que te están dando muchísimo. A ver, el 2 años americano te está a 4,30. O sea, ¿cuándo ha sido la última vez? Vale, y eso, bueno, hemos hablado un poco en términos globales, hemos hablado de crédito, hemos hablado de Estados Unidos. Si nos vamos más a tu área, al área de mercados emergentes, y no tanto desde el punto de vista de la renta fija, que ya estamos viendo y estamos diciendo que, bueno, qué oportunidades hay, pero si nos vamos más a la parte de países, o sea, a la macro de los países emergentes, ¿cómo ves estos países y dónde encuentras mayores oportunidades? A ver, hay una divergencia enorme de países y nunca más en estas circunstancias los hay extremadamente vulnerables. La mayor parte de lo que es el África subsahariana, algunas zonas del este de Europa, donde la subida de las commodities y en particular la subida de los alimentos ha hecho tremendo daño. También lo que son frontier markets, que no tienen el mismo apoyo. Evidentemente, cuando la gente se sale, no se sale de Arabia Saudí, se sale de Ghana y se sale de Pakistán. Estamos viendo, pues, desde Sri Lanka, Pakistán, pasando por Ghana, pues, tremendas, que los países están siendo forzados a hacer cortes de gasto salvajes para poder estabilizar su situación macroeconómica, simplemente por y da igual, o sea, es decir, el problema que tiene es que estos países se están viendo obligados a hacer eso, mientras que en Europa, y como has visto en Inglaterra, el papel del Tesoro contra el Banco Central es un cambio muy distinto. El problema que podemos tener en Europa es que la política fiscal vaya por un lado y sobre todo con la cantidad de países distintos y estructuras macro distintas, que el Banco Central vaya por un lado y las políticas fiscales sigan siendo expansionistas, ¿no? Eso en los grandes países emergentes que se soluciona con ayuda del Fondo Monetario Internacional. Nosotros prácticamente solo tenemos países que tengan programas vigentes o en negociación con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo y luego lo que estás viendo es salidas, compañías que son buenísimas, con unos problemas de simplemente es que no hay, como decía Alvarito esta mañana, no hay buyer of last resort, no hay nadie comprando porque la gente sale porque tiene que salir. Estás viendo el crossover US y el high yield US, está saliendo y hay un montón de compañías, por ejemplo, brasileñas, que son gigantes globales que están sufriendo muchísimo a pesar de lo bien que lo ha hecho el país, porque la mejor inversión de este año ha sido Brasil, sin ninguna duda, local market Brasil. Entonces hay por ahí muchas oportunidades, hay compañías baratísimas, un Marfrig, por ejemplo, un Suzano, que son, hombre, tienes el problema de las elecciones de Lula y de Bolsonaro, pero en general son compañías que son gigantes globales. Suzano es el mayor productor de pulpa de papel del mundo. México tienes oportunidades a unos sitios, empezando por Pemex.
Perú, por ejemplo, es otro país que a mí me gusta desde el punto y lo compras a niveles de TIR más del 6%, que era impensable hace años. Hay muchas oportunidades por ahí y lo bueno es que no necesitas irte a high yield para buscar TIRs muy atractivos. Muy atractivos. Puedes jugar curva, puedes hacer barreles de crédito que hace años que no se podían hacer porque las curvas estaban, pues los niveles eran bajísimos. Ahora se pueden hacer más cosas. Hay O cosas sea, muy que dirías que es interesantes el momento de volver a mercados emergentes. Sí, hay una estabilidad de curva, hay un montón de cosas que se están dando muchísimo yield y no necesitas. Evidentemente, ¿cuáles son los países, sobre todo, donde hemos visto los diferenciales más estables? Los grandes exportadores de commodities. Solo ahora estamos viendo pues daño gordo y en algún momento durante julio en sitios como Saudi Aramco, como estas compañías brasileñas, ahora porque la gente está liquidando. Pero ese es el momento de llegar a sitios muy interesantes. Hay los productores de oro, por ejemplo, les están dando muy fuerte y hay zonas y hay algunos de ellos que están muy interesantes. Pemex es un caso clarísimo. Incluso Petrobras, a pesar de que es una compañía extremadamente bien gestionada comparada con hace 6 años, es el momento de entrar en zona dólar, no solo, si veis también, no tanto el high yield americano, que me parece que está carísimo, pero el investment grade americano, los diferenciales y sobre todo las tasas son también, o sea, te está dando algunas grandes compañías de healthcare, por ejemplo, te está dando más de un 5%. O sea, es que literalmente a 10 años, es que hay muchas oportunidades en renta fija en dólares y luego, como os dirá Álvaro, en también lo que es los mejores segmentos de crédito en euros, los TIRs son altísimos también. Y no podemos dejar de hablar, o sea, hablamos de mercados emergentes, no podemos dejar China de lado, bueno. Aunque ya sé que necesitaríamos otra hora entera para hablar de este país. Habíais estado, yo recuerdo que en las estrategias de emergentes estabais fuera de China cuando hubo todos estos problemas con la parte de real estate, que ya estabais con anterioridad fuera. Ahora sé que ya lo estabais empezando a mirar. No entramos porque no víamos la oportunidad. Vamos a ver, miramos un par de compañías que creíamos que estaban menos apalancados, pero sobre todo cuyos números creíamos que eran más fiables, pero en general ya el 80% del sistema está operando a niveles de ultra distress. No te puedes, ayer se anunció una suspensión de pagos de una de las compañías públicas que ya era lo que nos faltaba, con lo cual el sistema va a tardar muchos años en desapalancarse. Estaba extremadamente apalancado. Para dar una idea, el property sector llegó al 25% del PIB. En España, durante la gran crisis, nunca pasó del 12%, y no vemos a un gobierno chino que esté tomando las riendas de verdad. Todos son medidas, medio anuncios que luego nunca se... ese sector va a traer problemas mientras no se pase al sector bancario, que creemos que no va a ocurrir, pero desde luego va a afectar al consumo durante muchos años porque está financiado con bonos que están en retail, ¿no? Oye, el sector bancario veremos, ¿no? El sistema bancario no sabemos lo que han hecho los últimos meses y no lo vamos a saber. Con lo cual, hemos llegado a una conclusión que no lo tocamos más. Da igual que estén, ahora mismo el 80% de los bonos chinos están en distress, la mayoría, incluso cosas como Coguard, por abajo de 25 puntos. Es que para entrar ahí tienes que tener una idea muy clara de que esta gente no tiene problemas de financiación a muy corto plazo. Y si un double B+ te está a 22, la gente no está saliendo primero y preguntando después. ¿Qué es lo otro que están haciendo? China todavía tiene muchas compañías muy buenas, pero claro, esas no te pagan. Y todavía hay restricciones por COVID por todas partes. No es una economía que tengas muy clara cuál es la estructura macroeconómica que quieren alcanzar en los próximos años. Probablemente sea más atractivo el equity ahora que se ha pegado, la leche que se ha pegado, y sobre todo porque parece que el conflicto con Estados Unidos se va a solucionar de alguna manera llegando a un acuerdo con las autoridades contables y con la SEC. Pero ni siquiera eso está garantizado, como hemos visto con la prohibición a exportar a chips que puso Biden durante el fin de semana. Eso puede tener problemas muy graves a largo plazo
para sobre todo la exportación de equipo de producción de chips a China, si las restricciones son tan fuertes como parece, puede afectar al sector tecnológico muy fuertemente. Entonces, yo ahora mismo no sé qué deciros. Me estaría más en el gobierno que en cualquier otra cosa allí. Y sobre todo en moneda local. El dólar en la mayor parte de las compañías buenas no merecen la pena. Justo hay una pregunta que, aunque vamos a dejar las preguntas para el final, pero para cerrar un poco en la parte de emergentes, preguntan si hard currency o deuda, o moneda local. Ahora mismo, tal y como está el dólar, y yo preferiría... A ver, la moneda local que el problema que estás teniendo, por ejemplo, lo ves clarísimamente en Asia, es las monedas están cayendo, ha sido una presión salvaje, ¿no? Y eso no lo has tenido en Latinoamérica. Yo una de las cosas que dije a principios de año, y es una de las pocas cosas que me salió de verdad, era Brasil local, era una de mis top recommendations del año. El problema es que ya tienes una situación en la que ya lo han hecho extremadamente bien. Yo veo menos riesgo y más return, y más potential return en dólares, en compañías, sobre todo crossover. Algunas zonas de la curva 7 años me encantan. Por ejemplo, conozco un poquito más largas, 20 años. Moneda local en los sitios donde lo han hecho muy bien, y particularmente Brasil, México, Perú, Chile no lo tanto, pero bueno, también yo creo que ya ha corrido su curso, ¿no? Yo me metería en dólares. Ahora, ¿en qué países? También en el mercado local, evidentemente en algún momento en Asia, economías muy estructuradas y muy disciplinadas, Corea, Malasia, Indonesia, en India, depende de lo que hagan fiscalmente, que ahí hay una duda. Son sitios donde sí que yo me metería en los mercados locales cuando empiece la estabilidad macro, pero eso a lo mejor van a pasar 3 o 4 veces. Sobre todo necesitamos que vuelva los superávits de cuenta corriente a muchos de estos sitios, porque es que si no es imposible predecir dónde puede llegar el dólar. Por eso digo que son países donde estructuralmente, por ejemplo, yo no tocaría Japón ni harto de vino, vamos, pero hay sitios donde no se están haciendo políticas expansivas fiscales y monetarias, donde sí que las monedas asiáticas es donde vería más la parte local. Bueno, vamos un poquillo ya mal de tiempo porque hay bastantes preguntas, entonces vamos a cerrar un poco. Ya nos has comentado un poco, bueno, cuáles son los países y de qué forma que más te gustan en cuanto a emergentes. Si hablamos y nos metemos un poco más en la parte de compañías, Álvaro, yo creo que es interesante si nos pudieses comentar algún caso de alguna compañía que creas o que la vais a meter en cartera o que esté en cartera o que no haya funcionado o que sí, o sea, un caso que te haya llamado la atención de alguna compañía en concreto. Que no haya funcionado un montón. Sobre todo este año. Que hayan funcionado muy pocas este año, porque todo va mal. A ver, oportunidades hay muchas, no sé si estarán todavía más baratas dentro de unos meses. Como dice Pedro, pues no tienes que irte a high yield realmente para tener un yield alto hoy día. En Europa, en crossover, investment grade, igual sacas el 5. En Estados Unidos eso equivale a lo que sea 6,5. Pero como las compañías de inversión grade casi todas son muy buenas y es muy fácil que la gente hable de ellas, pues yo voy a hablar de 2 que son single best, que son high yield y que igual no son tan buenas, pero que a mí me gustan. Entonces, a mí ahora me gusta mucho, yo estoy un poco obsesionado, a lo mejor un poco demasiado, con comprar compañías que tengan que el precio del bono sea muy, muy bajo. ¿Vale? Entonces la gente dice, bueno, joder, claro, mucho mejor comprar a 70 que a 80. Ya, pero las compañías que tienen el precio de 70 es generalmente porque tienen un vencimiento un poquitín largo y porque a lo mejor el cupón es bastante bajo. Se puede dar el caso en el que esa misma compañía tenga un bono, pues eso, un poquito a más corto plazo, un poco más alto y que por lo tanto el precio sea mucho mayor. Entonces, para entender esto, el otro día hablábamos de estos números que son muy sencillos de entender. Tú te compras 2 bonos a 70 céntimos, que los hay muchísimos hoy día en ese tipo de rating, high yield, single B, y con que te funcione uno de cada 2, que ya es mucho decir, si la mitad de ellos se fuesen al garete, pues el problema que habría en la economía sería horroroso. Si a 70 céntimos te los compras y te crees que el recovery rate, que bueno, más o menos lo que se estima del mercado es que recuperas de las compañías que
que hacen default 40 céntimos más o menos, pues uno se va a ir a par, el otro se va a ir a 40 céntimos, a uno le ganas 30 céntimos, al otro le pierdes 30 céntimos. Bueno, te quedas igual, ¿vale? Y la que sobrevive, le has ganado los cupones de esos años hasta vencimiento, que ya digo que más o menos hablo de 5 años, y la que se ha ido, la que ha hecho default, pues a lo mejor no has ganado ningún cupón, a lo mejor sí. Es decir, que no solamente haces break-even, sino que ganas algo, ¿vale? Es decir, si una de cada 2 compañías que compra 70 céntimos sobrevive, ganas algo de dinero. No estamos para ganar algo, estamos para ganar bastante porque el mercado de renta fija está para ganarle bastante. Pero bueno, este es un poco en el peor de los casos, ¿no? 50% de tasa de impago. Si eso lo extrapolas a 80 céntimos, pues la matemática te dice que un 33% con que sobreviva un 66, un 33 puede desaparecer, igual estás un poquito positivo, ¿no? Entonces, a mí hay 2 compañías, una alemana y una española, que están por ahí, es verdad que no están a 70, pero igual uno está a 72 y el otro a 74 o algo así, que me parece que los negocios son lo suficientemente buenos. Ninguno de los 2 tiene absolutamente nada que refinanciar. Una de ellas hasta diciembre del 26, la otra hasta el 27, en términos de deuda, y las 2 estresándolas bastante. No creo que vayan a destruir nada de caja en los próximos años. Con lo cual, bueno, son características que más o menos me gustan. A lo mejor me diréis, bueno, pues si están ahí es por algún motivo. Sí, porque están bastante endeudadas las 2. La primera de ellas es una compañía alemana que se llama WIPA, que se llama WEPA, que es fabricante de papel higiénico, de papel de cocina, hace también Kleenex, Kleenex es una marca, pero bueno, de papel, de tissue, ¿no? Pañuelitos de celulosa. Eso es. Y son los terceros fabricantes más grandes de Europa. Los 2 primeros son de marca propia, son Procter & Gamble y Kimberly-Clark. Son los más grandes, por lo tanto, en marca blanca, que es lo único que hacen. Marca blanca. Y sus clientes son pues, grandes superficies, ¿no? Supermercados, superficies alimenticias en un 80% más o menos. Y luego el otro 20% son, pues, a lo mejor hoteles, cadenas de restaurantes, cosas así. Es una compañía que lleva sufriendo ahora como 3 trimestres bastante porque en términos de materias primas, en términos de costes, ellos dependen mucho de la celulosa, dependen mucho, lógicamente, del coste de energía, dependen bastante del precio del petróleo porque bueno, tienen que transportar el producto, que tiene un volumen bastante grande. Entonces, no tienen más remedio que pasar esa subida de costes al cliente final. Y como funciona ese mercado es que generalmente hasta que consigues pasar esa subida de costes a tus clientes, pues tardas un poquito de tiempo en convencerles, y el cliente, pues a lo mejor si el de la marca propia no le sube el precio, pues a lo mejor le compra más a él, te compra menos a ti. Entonces, hasta que le consigues pasar, suele pasar un tiempo, ya, digamos, los márgenes se han estrechado tanto para todos los fabricantes que el de la marca propia ya ha ido al supermercado, le ha dicho que tiene que subir el precio, y entonces han aceptado la subida de precios también de los fabricantes de marca blanca. Y luego se han dado circunstancias que han venido muy bien para ellos, y es que, claro, en un momento como ahora, en el que la gente tiene mucho cuidado con el consumo, se compra mucha más marca blanca que hace un año, año y medio, o en épocas un poco más expansivas. Y luego que ha habido algunos fabricantes pequeñitos de marca blanca que no han soportado esta subida de precio de costes de materias primas bueno, y han desaparecido, ¿no? Pero esta gente ha ganado cierto volumen. Entonces, ya en el último trimestre hemos visto por primera vez una recuperación de márgenes importante. Ese precio ya está aceptado por las superficies y por lo tanto lo vamos a ver en los próximos trimestres también. Entonces vamos a ver una mejora de números grandes, vamos a seguir viendo unos volúmenes buenos, por esos motivos que os he dicho, porque se compra mucho más marca blanca ahora, y es una compañía que, bueno, es que no tiene caja, que no tiene deuda que le venza hasta 2027, no destruye caja, bueno, es familiar, es alemana, tiene buena cuota de mercado en Alemania, tiene buena cuota de mercado en Europa, y te paga casi un 10%. Entonces, bueno, a mí ese tipo de apuestas me gustan. Y luego, por decir una española, ¿vale? Ya que estamos aquí, que no es bueno, es diferente, pero bueno, muchas dinámicas son parecidas. Es una compañía de gestión de aparcamientos que tiene el 80% del negocio en España y el 20% en Portugal, se llama Empark. Seguramente que todos
hemos utilizado algunos de sus parkings porque tienen una cuota de mercado relativamente grande en España, están en estaciones de trenes, gestionan algunos aeropuertos, hospitales, bueno, y luego muchos parkings en ciudades y demás. Además de gestión también de zona azul, zona verde, en algunas comunidades autónomas. Y bueno, yo creo que incluso en un momento como el que estamos, un poco recesivo y demás, la gente en España culturalmente se sigue moviendo. Vamos, yo vengo aquí a Madrid en coche todos los días y es que cada día hay más tráfico. O sea, un poco igual el tema este recesivo, no recesivo. La gente en España culturalmente va en coche a su trabajo, va en coche a su médico, va en coche a todo. Y entonces veo poco riesgo ahí de volumen. Tienen cierto poder de pasar los precios a los clientes por la subida de precios de las tarifas. Y igual, está más o menos endeudada, pero no tiene nada de vencimiento hasta el 27, hasta el 28. Tiene un dueño que es muy fuerte, que es Macquarie, el fondo de infraestructura de Macquarie. Bueno, pienso que lo defenderán si hiciese falta. Igual, los bonos te pagan también un 7, un 8%. Son compañías single Bs, ¿vale? Que, bueno, que es meterte un poco demasiado a lo mejor en riesgo al que no le guste, pero es que compañías de investment grade hay muchas, casi todas son muy buenas y prefería explicar alguna con un poquito más de chicha. Muy ¿sabes? bien. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Bueno, vamos a ir a que nos vamos un poco de la hora. Vamos a intentar responder todas las preguntas que están por aquí, o al menos casi todas. Así que os agradecería que respuestas súper cortas para intentar, con mensajes cortitos para intentar contestar a todas. Ricardo, inflación, que ya lo has mencionado un poco al principio. ¿Cómo ves la inflación en los próximos meses o años? ¿Crees que se va a estabilizar? No sé, hay millones de modelos para el tema de inflación y tal, pero lo que se está viendo y lo que estamos viendo es que la inflación de los bienes, perdón, ya parece que ha tocado. ¿Vale? Entonces, los que producen cosas ya parece que no suben más los precios, ¿no? O que ya os han subido. Entonces, lo que nos queda ahora es eso, como se ha trasladado a la parte de servicios. Y ahí es donde viene el problema, que eso es un poco de caos, porque ¿cuándo te sube el precio? El del restaurante. ¿Cuándo te suben los precios? Pues eso, el del taller. Entonces, ahí es donde estamos un poco en la parte del caos, ¿no? Y ahí es donde están volviendo como más talibanes todos de eso hay que pararlo, ¿no? Y por eso la congruencia esta de subir los tipos lo máximo posible para evitar que pase eso, ¿no? Y luego también los mensajes como de miedo y de pánico que está yendo por todos los lados. Es como si nos quisiesen decir a todos que, quedaros quietos para no gastar. Entonces, bueno, yo creo que un poco todo está en línea de decir, que la gente, que no se les vayan mucho los precios. Entonces, lo que sí que está claro es que en la comparativa año contra año, las inflaciones bajan. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Hasta dónde te bajan? Y ahí es donde está la pata, ¿no? Y se te van a quedar en torno. Todo el mundo está subiendo. Bueno, todo el mundo, los que hacen los números de verdad concienzudamente y tienen a 20 tíos haciendo los números, pues te están diciendo que en Europa, más allá del 5, es complicado. En Estados Unidos, 3, 4. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que ellos, los bancos centrales, te han dicho que tiene que ser el 2. Un número que hemos hablado muchas veces y tal, que está inventado. O sea, que puede ser un 2,5, puede ser un 3. Pero bueno, te quieren decir que es el 2. Entonces, el problema de la inflación es que, yendo a la solución rápida, no va a bajar a los niveles que ellos quieren el año que viene. ¿Cómo actúan? ¿Van a romper el juguete antes de llegar? Lo que están diciendo es que sí. Veremos si cuando pasen las cosas, que es lo que están viendo todos, ¿no? Que van a pasar, si siguen por ese camino o no. Y el problema que hay es que una de las patas de esta inflación, así como en Estados Unidos, puede ser, como decía Pedro, es que la gente está gastando, es que la gente se vuelve a endeudar con tarjetas de créditos para seguir gastando. En Europa nos viene de fuera, en Asia viene de fuera, ¿no? Con lo cual, yo creo que la inflación va a seguir alta, pero que al final, por la propia comparativa y por la dinámica de lo que es el sistema, va a bajar. Y el riesgo que hay es una bajada más rápida de lo esperado. Pero eso no lo veremos hasta el 24, ¿no? Pero para el año que viene, alta. Bueno, hay una pregunta también un poco en línea con inflación. Hablando de, bueno, que si crees que la curva se pueda estabilizar si la guerra no cede, teniendo en cuenta que el 50% de la inflación es por energía y alimentos. Bueno, eso Pedro va a dar mucho más insight, pero desde mi lado lo que yo veo es que, y lo que estamos viendo desde lo que pasó en UK o lo que estamos viendo con el yen, ¿no? Que han salido a aguantarlo y no lo aguantan, al final lo que ves es que el mundo, el dinero que hay es mucho más grande de los recursos que tienen tanto bancos centrales como países en solitario, ¿vale? Países como para parar el problema. Entonces, aquí o entras en el ¿cómo se llama esto? En la martingala, o sea, es doblar la apuesta hasta que te salga, es decir, o entro en un QE de 4 trillones para parar todo esto, o si no, con las medidas de parche no vas a hacer absolutamente nada, ¿no? Y es lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué significa eso? Yo para mí,
ahora Pedro me va a llevar la contraria y así hay, así tal. No, pero los plazos largos no los controlan los bancos centrales, sino que los controla el mercado. Y ahí eso se te puede ir muchísimo. Otra cosa es que cuando llegará un punto que algo se rompa, que sea por iliquidez de los treasuries. Como anécdota, en Japón llevan 4 días sin que haya habido ni un solo cambio en los bonos a 10 años. Eso lo que te está diciendo es que el mercado te pone un precio, pero no es el precio, porque es completamente líquido. Bien, lo que quiero decir con esto es, la curva yo creo que no se estabiliza y que los plazos largos se van a ver muchísimo y es en la parte corta donde lo van a poder estabilizar. Y es la parte larga la que te va a hacer que algo se rompa. A ver, desde el punto de vista de estabilidad de curva, yo lo que hablo es de una tasa terminal que ya la gente de aquí se acabó, será 4,25, 4,5, 4,70. Sí, o 2,5 en Europa, ¿no? Sí, lo que está clarísimo es que la curva americana está invertida, anticipando una recesión, con lo cual la volatilidad en plazos altos puede ser alta, eso desde luego, pero hay un cierto nivel de estabilidad de curva que te da simplemente que ya está invertida. Como hemos visto en los 2 últimos días, ya empezamos a ver también cierto nivel de flight to quality, que literalmente se van las de arriba más y la gente compra 2 años americano, pues ya estás ahí. Si hay otro salto de expectativas de tasa hasta el 5%, porque la inflación de los próximos 2 meses, eso yo no lo sé. Y además, si la propia Fed no sabe y cambia continuamente la tasa terminal en los 3 últimos FOMCs de final de trimestre, pues no me voy a poner yo a decir lo que creo que es donde va a ir la inflación americana. Yo creo que ya estamos muy cerca, pero depende de la inflación de servicios prácticamente en Estados Unidos. Por eso os digo que me da mucho más miedo los plazos largos en Europa, donde no hemos tenido ni inversión de curva, ni hay pues una idea clara de lo que va a hacer el Banco Central. Ni siquiera sabemos exactamente, a ver, ponemos que el 2% la tasa terminal. ¿Cuál es el siguiente movimiento? ¿Es un QT agresivo? ¿Es eliminar los LTROs? ¿Qué es? En Estados Unidos está más claro los niveles, a no ser que haya otro error y que te digan en el FOMC de diciembre que no, ahora vamos a 5,25. Pero eso yo creo que no se pueden permitir. Y en parte la agresividad verbal con la que no concuerda con lo que dijeron con las minutas del último FOMC, es en parte la agresividad verbal descubriéndose un poquito en salud. En Estados Unidos no puedes, si la tasa terminal es 4,5, no puedes, y la curva está invertida asumiendo pues, proceso recesivo, no puedes tener tanta volatilidad a largo plazo, a no ser que no haya otro. Pero sí que va a haber volatilidad